agradecemos la presencia porque sabemos que las condiciones meteorológicas nos acompañan mucho, hace bastante frío, así que mucha gente seguramente se arrepintió de estar con nosotros. Pero sin duda que la reflexión de todas maneras tiene un valor tremendamente significativo de la manera como se ha desarrollado el fenómeno de la relación entre el mundo sindical, el mundo laboral y el mundo empresarial y los estados que han formado parte en nuestro país a través de los gobiernos, que son los que impulsan las políticas públicas y sin duda con la participación del Parlamento, digamos, en un funcionamiento en democracia. Pero recién estábamos comentando de la manera como los trabajadores comienzan a luchar por conseguir mejores condiciones de vida. La historia es muy larga de la revolución industrial para acá, pero aquí particularmente en Chile nosotros tenemos una historia que está muy ligada en el comienzo del siglo pasado, que dice relación con los movimientos que surgen en el norte de nuestro país en relación con las reivindicaciones de los trabajadores del salitre. Pero al mismo tiempo, a mediados de siglo, la industrialización de Chile, marcada fundamentalmente por los gobiernos radicales, ¿no es cierto?, con la creación de la Corporación de Fomento de la Producción, se da una impronta que es muy importante en términos también de la organización sindical. Y si al principio existía la Federación de Trabajadores, después se transforma en Central Única de Trabajadores de Chile. Una de las grandes figuras, digamos, de este movimiento sindical en nuestro país fue Clotario Blest. Más tarde, con la irrupción, digamos, de la dictadura militar, se produce un quiebre que fue muy traumático para la sociedad chilena y, por supuesto, también que repercutió en el mundo sindical y en los derechos de los trabajadores. En la dictadura se desmantela prácticamente toda la legislación que paso a paso se había ido construyendo durante más de un siglo y se crea una nueva situación de facto, porque venía originada, digamos, en las disposiciones de un régimen que se había originado al mismo tiempo en un golpe militar. Por lo tanto, ese cuadro significa retrotraer en el tiempo todos los derechos de los trabajadores, prácticamente dejándolo en un nivel cero. Pero en la reforma laboral o el plan laboral que se implementa en el gobierno cívico-militar, sin duda que es un hecho muy, muy trascendente, porque establece también un estatus no solamente para el mundo sindical, sino también con respecto a los fondos que los trabajadores aportan para sus pensiones y para su salud, que empiezan a ser manejados directamente por los capitales privados, con beneficios suculentos, como hemos visto a través de los años, para ese sector. Los gobiernos democráticos intentan revertir esta situación, pero en forma muy paulatina, ¿no? Y hasta el día de hoy hay muchos elementos que están pendientes, digamos, de la reivindicación de los trabajadores. Por eso que hoy día vamos a conversar en un par de rondas con respecto a esta materia para ver cuál es el estado del arte, cuál es la percepción que tienen, y damos una explicación porque María Esther Férez, abogada, directora del trabajo, directora del Centro de Estudios del Trabajo, Relaciones Laborales y Diálogo Social de la Universidad Central de Chile, fue atacada violentamente por un virus, así que no pudo llegar por acá como nos hubiera gustado, como estaba programado originalmente. Están con nosotros Marcos Canales, administrador público, actual subsecretario de Organización de la Central Unitaria de Trabajadores. Su trayectoria sindical comienza a principios de los 90 en el sector de la salud hospitalaria, como dirigente de base del Hospital Félix Bulnes y la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud. Dirigente de la CUT desde 1998, ha sido encargado del Departamento Juvenil, de Relaciones Internacionales y director de la Fundación Instituto de Estudios Laborales FIEL. También está con nosotros César Toledo, abogado laboralista de la Universidad Diego Portales, magíster en Derecho Público, mención Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster de Empleo, Relaciones Laborales y Diálogo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, Albacete, España, profesor de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Partimos con el abogado, ¿no? ¿Me parece? Tiene micrófono para que comencemos entonces en una intervención que puede ser introductoria de unos 5 minutos. ¿Qué les parece? Perfecto. Y después tenemos otra ronda. Bien, agradezco la invitación que se me ha hecho llegar. Siempre es interesante recordar este pasado tan vivo, tan presente como es hablar del plan laboral y traerlo a colación precisamente cuando hace muy poco tiempo acaba de implementarse la
la llamada reforma laboral, va a contar el 1 de abril. Sí, voy a hacer un breve preámbulo disintiendo un poco de tus palabras en cuanto a la relación de conquistas de los trabajadores, por lo siguiente, porque esas reivindicaciones que con el plan laboral quedaron a foja cero, y en eso lo comparto plenamente, más bien si uno analiza la historia del movimiento de los trabajadores desde el siglo XIX, segunda mitad en adelante, más bien fue un verano de San Juan de la década del 60 y del gobierno de Salvador Allende. ¿Por qué? Porque incluso la propia CUT, cuando nace absolutamente deslegitimada, no reconocida por el ordenamiento jurídico. ¿Y por qué sucede esto? Porque las organizaciones de trabajadores que con muchísimo esfuerzo y soportando baños de sangre se organizan desde fines del siglo XIX y con bastante fuerza en las primeras 2 décadas del siglo XX, van a ser testigos de una decisión que se toma por una élite a contar del año 1919, y es cómo se va a trazar las relaciones colectivas de trabajo. El sindicato, ¿cuál va a ser? ¿Va a tener autonomía? ¿Se le va a respetar la autonomía de poder organizarse como mejor les venga en gana para defensa de sus intereses comunes? Y la respuesta va a ser negativa. La voz disidente va a ser la de Diodoro Yáñez, que lo plasma en un reglamento que es bastante desconocido del año 17 sobre solución de huelgas, que hoy día sería muy bienvenido. Para votar una huelga solo se requería un aviso de 5 días y de 10 tratándose de lo que hoy día serían servicios esenciales. Eso se quiebra completamente. Y confluyen 3 proyectos de leyes del año 19 que se plasman en las leyes del año 24, que surgen efectivamente después del ruido de sables, siempre ahí la fuerza de por medio con el nacimiento de las normas laborales, y allí ya comienza un cercenamiento de lo que es la autonomía de los sindicatos para, en definitiva, organizarse del modo que más les conviene, que fundamentalmente es una forma de organizarse mucho más allá de la industria, mucho más allá de la empresa. Pero ¿qué es lo que va a hacer la ley? Desde ese momento lo que sucede es que el plan laboral luego lo va a profundizar, va a decir organizaciones de partida, los va a discriminar entre organizaciones de obreros y empleados. Y como el sistema más le teme a la organización de obreros, va a decir, ustedes obreros solo se pueden organizar al nivel de la industria, no más allá. Federaciones y confederaciones dejan de tener poder de representación en las negociaciones. La huelga pasa a estar sobrereglamentada, al punto que Armstrong, quien más investigó sobre el tema, ha formulado que desde la década desde el 24 hasta el 73, técnicamente el 80% de las huelgas fueron ilegales. Y de ahí esto del cartel con huelga legal, digamos. O sea, una deslegitimación permanente de las organizaciones sindicales, de la negociación colectiva, de la huelga. De allí que todas las organizaciones de nivel superior pasen a ser ilegales. La CUT, ilegal, las organizaciones superiores de campesinos, etc. Y entonces se llega al golpe de Estado del año 73 y viene, bueno, atropello, como es bien sabido, ¿no?, a los derechos humanos más elementales, a los dirigentes sindicales, se congelan las negociaciones colectivas, se congelan las directivas sindicales y viene un periodo, me acelero lo más posible, viene un periodo de 5 años en el cual hay básicamente 2 tendencias al interior de la dictadura. Una de ellas, que es una tendencia corporativista que se plasma en un anteproyecto de código del año 75 que estimaba que la mejor negociación es la negociación colectiva supraempresa, negociación ramal y sindicato ramal, aunque no lo crean, aunque parezca insólito al día de hoy, pero eso finalmente no va a ver la luz. Se empiezan a plasmar desde lo que era el ODEPLAN las lógicas neoliberales que finalmente se van a hacer caldo con el plan laboral del año 79, como preámbulo y ciñéndome los minutos que me han dado. Bien, este mismo micrófono para Marcos Canales. Sí, bueno, primero que nada, muy buenas tardes. Efectivamente, cuando uno hace un análisis de un punto de vista histórico, yo diría que también son muchas las áreas o muchos los distintos autores que van dibujando, viendo parte específica del contexto histórico del movimiento obrero chileno. Yo podría decir que este análisis que se hace como introducción tiene un aspecto de debate histórico en el movimiento sindical chileno, que es el sindicalismo que es de hecho por un lado versus el sindicalismo que está ligado al tema de la legalidad. Y si uno lo ve así de elemento, uno podría decir, bueno, la FOCH, que es la primera expresión nacional de central en Chile, termina dividido en 5 o 6 partes también por este debate, si el sindicalismo que había que mantener era legal o ilegal. Y no nos olvidemos que el tránsito del movimiento sindical chileno no es lineal. En algún aspecto toma legalidad y en otro aspecto vuelve a trabajar con el concepto de hecho. Porque las tácticas sindicales son así. Las tácticas sindicales siempre tienen
en términos de negociación, desde el sindicato más chico hasta el intermedio, el más grande, siempre se habla de dos cosas, el aspecto legal, pero también la táctica sindical. Y eso es una convivencia que yo creo que ningún autor ha escrito mucho y desarrollado mucho en ese aspecto. O sea, ¿cómo es el tránsito, uno podría decirse, desde el origen del movimiento sindical chileno basado desde un punto de vista de un contexto del anarquismo que influyó en la mayor cantidad de sindicatos que estuvieron en la salitrera, porque existieron? Y de ahí a la condensación de juntarse, unirse en una sola central como fue la FOS. Pero también hay que verlo desde el contexto de lo que ha ido pasando. Uno podría decir, bueno, el segundo periodo que viene después de la FOS, en el caso de la CTC de los años 30, 40, también uno podría decir, bueno, el modelo ISI que permeó y marcó a toda Latinoamérica, también fue posible que generara aquí en Chile industrialización de mayor envergadura. Y que también fuera la antesala de que el Estado invirtiera en industria y que también fue un parámetro de fortalecimiento sindical. Y eso si nos vamos después al término de la Central Única de Trabajadores, efectivamente. Claro, bueno, son quiebres permanentes, o sea, el movimiento sindical chileno, yo creo que el movimiento sindical chileno no le asombra ni es tan complejo resolver sus temas desde productos de quiebres que ha tenido en todo su historial, porque la CTC también termina en un quiebre y después se vuelve a unificar en la suerte del Congreso de Unidad que encabeza Clotario Blesa en el año 53, yo diría 52 para llegar al 53, con la naciente Central Única de Trabajadores. Entonces, por lo tanto, ese aspecto también uno lo tiene que ir ligando, pero sí, yo creo que hay que poner acento en un elemento. Todo este tema que viene desde los años 20, 30, desde el nacimiento del movimiento obrero, se quiebra abruptamente a fuerza de balazos y sangre, que fue el año 1973. Porque también hay que hacer una cosa, más allá de lo que fue crudo o la crudeza que tuvo esta dictadura militar, que uno podría calificarla, bueno, aquí fue ensañamiento en las distintas etapas de expresión de violación de derechos humanos, pero también fue ensañamiento de un punto de vista comunicacional. Era para meter en la cabeza, cuidado con participar en determinadas cosas, porque si no te puede pasar esto. Y eso, pero también tiene un elemento mayor que fue soterradamente, por abajo se fue metiendo, que fue generar las condiciones para este quiebre abrupto, con esa crudeza, para instalación de un modelo nuevo. Pero aquí también estamos matando todo lo que viene de conquista histórica desde el año 1900 en adelante. Si la ley de la silla, para los que las conocen, que cierta cantidad de horas trabajado, usted tiene que estar sentado cierta cantidad de horas o salir a fumarse un cigarro que se mantiene hasta el día de hoy, viene del año 1925, 24. Y hoy día tiene restricciones, pero hay un sinnúmero de leyes que se fueron conquistando, y no mecánicamente de un punto de vista legal, porque detrás de eso había movilización, masacre, Santa María de Iquique, la matanza de San Gregorio, la matanza de los ferrocarriles en Antofagasta, y vámonos después más adelante, en el caso del Paseo Bulnes, las masacres que existieron en los años 40, 30, y son producto de la movilización de la carne, de la huelga de la chaucha, fueron todos esos elementos generando de que se consolidara algo que estaba dentro del Código del Trabajo. Y ese Código del Trabajo que surge efectivamente en 1925, 1930 en adelante, es abruptamente eliminado en el año 73, de un punto de vista jurídico me dirán el 78, el 80, sí, pero la masacre o el tema de matar este Código del Trabajo, de un punto de vista social, parte del 73, las primeras represiones del movimiento sindical, los bandos militares que existieron, por un tema de tiempo, un solo bando decirlo, de que para poder hacer asamblea sindical había que avisar a la comisaría más cercana, estaban los dirigentes sindicales, los socios del sindicato, pero atrás estaban los militares con armamento para decir cómo tenían que ser las asambleas. Eso es un ejemplo de una primera introducción que nos lleva hacia adelante de los demás caminos que se han ido desarrollando al paso también de cómo fue la instalación del plan laboral en Chile. Bueno, quizás habría que decir que en el desarrollo político durante la dictadura hay un elemento que es muy importante, porque todo este desmantelamiento al que hemos aludido, en el sentido de que todos los derechos de los trabajadores prácticamente son eliminados y de toda la ciudadanía en general que pierden lo que se había conquistado en varias décadas, hay un elemento que es importante, quizás no había un reconocimiento
que es a la Confederación de Trabajadores del Cobre y al Comando Nacional de Trabajadores, que implementa una forma de protesta y que se materializa en 1983, primero convocando a un paro nacional, pero frente a la amenaza de la dictadura, ¿no?, que era de aniquilamiento a los dirigentes sindicales, finalmente durante el día se revierte, digamos, la fórmula y se transforma en una protesta nacional que fue muy masiva y contundente. Toda esta situación, ¿por qué se da? Porque los derechos de los trabajadores han sido conculcados y porque los partidos políticos no habían sido capaces de articular un movimiento que permitiera, digamos, una masividad como la que tuvo la primera protesta nacional y las consecuentes protestas que tuvimos con la participación de la ciudadanía de forma masiva en todo el país. Pero esta situación comienza a articularse además con los movimientos políticos con dos grandes vertientes. Por una parte, los sectores más radicalizados, digamos, desde el punto de vista político, con los sectores social cristianos y socialdemócratas que forman parte también de la policromía de la sociedad chilena. Pero en medio de la dictadura se implementa lo que nosotros conocemos como el Plan Laboral, el Decreto Ley 2200 y el Plan Kelly, que constituyen el comienzo de una serie de modernizaciones del Estado chileno. Así se llamaron oficialmente en la serie de medidas que se adoptaron, donde se pretendió entonces remodelar las relaciones laborales, de salud, de administración pública y gubernamental. Por eso me gustaría, abogado, que pudiera hacer una observación, digamos, de cuáles son los hitos que marcan la puesta en escena de este plan laboral, de estas modernizaciones, y al mismo tiempo un contraste con las reivindicaciones anteriores de los trabajadores y de a qué distancia estamos hoy día de esas reivindicaciones que existieron, digamos, plasmadas en leyes por todo el movimiento sindical hasta 1973. Perfecto. Las principales reivindicaciones, desde una perspectiva de respeto genuino a la libertad sindical, como lo indiqué hace un rato, se producen a fines de la segundo lustro de la década del 60 del siglo pasado y durante el gobierno de Salvador Allende. Aquí me estoy refiriendo a la ley de sindicación campesina del año 1967, que fue la primera ley real sobre la sindicación de los campesinos, no esa ley fallida de fines de la década del 40, que era una de las tantas leyes que se dictó para no producir efecto, jamás. Por ejemplo, estableciendo requisitos imposibles para ser dirigente sindical, prohibiendo el derecho de huelga, en fin. Fallida desde el día 1. Ley de sindicación campesina, en que la base de la sindicalización era la comuna, de ahí hacia arriba. En segundo lugar, el sistema de tarifados, que surge en el gobierno de Eduardo Frei Montalva el año 1968, que en definitiva, en vez de reproducir esa constante de todos los gobiernos de enviar 1 o 2 veces al año leyes para, debido a la inflación, aumentar las remuneraciones, se cita entonces a los mayores representantes de los sindicatos más representativos y las entidades empresariales más representativas por cada área de actividad económica para fijar estos mínimos, con, en definitiva, un poder vinculante. ¿Ya? Y esto hasta el año 73, e incluso después del golpe de Estado, ya no con poder vinculante, van a sobrevivir hasta el año 1975. Ese es otro hito, porque significa en la práctica, y es un modelo parecido al que hoy día rige en Uruguay con los consejos de salario, de una negociación colectiva ramal. ¿Ya? Se perdió absolutamente aquello. Luego, el reconocimiento de las organizaciones de trabajadores de nivel superior, desde la propia CUT y otras organizaciones de campesinos, de profesores, etcétera. Fueron, pero rápidamente, dentro de los primeros 15 días después del golpe de Estado, se cancelan esas personalidades jurídicas. Y ni hablar. Uno, a propósito de los hitos, Sergio, el año 1978, cuando empieza a descongelarse tímidamente lo que había sucedido a partir del golpe de Estado, se dicta el decreto de ley 2376, que es un antecedente inmediato del plan laboral. Y lo que hace, y que es posterior a otro decreto de ley que había cancelado la personalidad jurídica de más de 500 sindicatos y de 7 federaciones, en el año 78. Y lo que hace este decreto de ley es clave, porque señala la victoria del modelo neoliberal al interior de la dictadura. Establece que el sindicato va a tener un piso y techo en la empresa. Piso y techo en la empresa, la federación y la confederación no van a poder articular la representación de los intereses de los trabajadores en las negociaciones colectivas. Y coloca además un estándar alto para formar sindicatos, que no fue el del plan laboral, era un 30%
de los trabajadores de la empresa con un mínimo de 25. Muchísimas trabas entonces para poder negociar. Luego, yo creo que varios ya saben que en el origen del plan laboral está una amenaza de boicot de parte de la AFL-CIO norteamericana en un seminario en Perú en el año 1978, que si no se reactualizaba la actividad sindical a través de normas en Chile, no entraba un producto chileno a puertos norteamericanos a contar del 8 de enero del año 1979. Y a partir de eso, en definitiva, se le encarga, se nombra ministro a José Piñera a fines del 78 con la misión de abortar este boicot. ¿De acuerdo? Entonces, lo llamativo, más allá del cuestionamiento de por qué esa central sindical abortó tan fácilmente ese boicot, que es una duda que se plantea ya contemporáneamente el plan laboral, ¿ya? Entre eso lo hace Guillermo Videla, uno de los que lo hace más vivamente en las revistas de la época que publicaba, en Revista Análisis, lo hizo en un informe muy completo. Pero soslayando aquello, uno se plantea, imagínense, dictan las normas entre cuatro paredes, por cierto, normas secretas, todavía está el timbre ahí, norma en brete del plan laboral, normas secretas, entre cuatro paredes dictan normas sobre sindicatos, huelga y negociación colectiva, personas que no creen ni en el sindicato, ni en la huelga, ni en la negociación colectiva. Pero están llamados a hacerlo para abortar este boicot. Y por tanto, ¿qué es lo que hacen? Lo hacen algo conciliable con la necesidad de abortar ese boicot, pero en segundo lugar, dictan normas de tal manera que pongan el menos entorpecimiento al libre mercado. ¿Qué significa eso? A nivel de sindicato, piso y techo en la empresa, pero con multiplicidad de sindicatos. Utilizan la libertad sindical, pero en el nivel más descentralizado posible. Que significa que en una empresa de 250 trabajadores, de ahora en adelante, a diferencia del Código del 31, que establecía el sindicato único de industria, se iban a tener 10 sindicatos. 10 sindicatos, una empresa de 250 trabajadores, con una moneda de cambio que perdió hasta hoy día. Esa moneda de cambio se llama fuero, ¿no es cierto? 250 trabajadores, 10 sindicatos y 30 de ellos con una mayor estabilidad en el empleo. ¿Ya? Pero ¿qué se hace? Se desarticula absolutamente un sindicato con poder al interior de la empresa. A nivel de negociación colectiva, se establece un sistema que no cree en la negociación, que el verbo rector negociar puede no conjugarse, y eso hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Porque a diferencia de los parámetros de la OIT, que significa que la negociación está en vías de llegar a un acuerdo, pero puede fracasar, en nuestro modelo no fracasa jamás. Aunque no se llegue a acuerdo, vamos a estar presentes con un contrato colectivo, porque la negociación colectiva se ve como un mal necesario, una suerte de ritualidad que debe ocurrir cada cierto tiempo y terminar luego. Y si no se llega a acuerdo, hay vías de escape. La principal vía de escape, que José Piñera la explica muy bien, que es una moneda de cambio por la debilidad de la huelga, significa que los trabajadores dicen nos quedamos con lo que tenemos, pero al día de hoy sin reajustabilidad. ¿No es cierto? Que antiguamente se llama el artículo 369. Desde el día 1 del plan laboral está allí. ¿De acuerdo? Y en materia de huelga, también lo explica Piñera. Dice, la huelga debe estar gobernada por el mercado. Bueno, evidentemente, si está gobernada por el mercado, de huelga no tiene nada. O sea, desde el día 1 le facilita completamente al empleador para que durante la huelga pueda hacer lo mismo que hace todos los días. Pero además, en la versión original, con un tiempo fatal, 59 días. Al día 60 se entienden todos renunciados. Ese es el modelo. O sea, ya nunca más se va a hablar, y tampoco con la actual reforma, de una negociación colectiva empresarial y con sindicatos altamente representativos, que realmente puedan ser un contrapoder, porque a fin de cuentas lo laboral supone, o la búsqueda, supone una búsqueda de una limitación al poder del empleador. Y eso evidentemente que no se logra ni se pretende lograr con el plan laboral. Bueno, hay un elemento importante que se ha mencionado acá y que dice relación con los cambios en la época de Frei Montalva, por ejemplo, con la ley de sindicalización campesina, en un ámbito, digamos, que significaba que los trabajadores del campo prácticamente no tenían ningún marco legal para su desempeño. Los salarios eran fijados arbitrariamente por los dueños de los fundos, de los latifundios, y esa situación también estaba marcada por un horario que era de sol a sol, o sea, de que amanecía y aparecía el sol hasta que se ponía el sol, en un trabajo prácticamente esclavo, con un concepto feudal muy imbricado en el desarrollo de esa actividad, con trabajadores, por ejemplo, que recibían una casa de adobe en el campo, con piso de tierra, y eran obligados, así se les llamaba, ¿no?
tenían que trabajar para el patrón, para el dueño de fondo, no podían ir a otro lado si el patrón los necesitaba, y los hijos tenían cierta libertad, digamos, para ir a otro lado, pero muchas veces les pagaban con una ración de porotos, que era una palangana, con 2 o 3 porciones de porotos, digamos, porotos crudos, ¿no? Y unas cuantas galletas. Las galletas eran unos panes grandes que les daban a los trabajadores. Toda esa situación comienza a cambiar paulatinamente y los trabajadores comienzan también a organizarse en sindicatos, y eso marca una impronta distinta, digamos, y que de alguna manera hace un vínculo con los trabajadores de la ciudad, con el mundo obrero, que ya tenía, digamos, una experiencia sindical de cierta contundencia. Pero todo esto, cuando lo mira uno hoy día, cómo evoluciona el movimiento sindical, se da cuenta que durante la dictadura, tal como se ha apuntado acá también, aparte del desmantelamiento, surge dentro de los trabajadores una especie de atomización. O sea, la dictadura apoya a un supuesto grupo sindical que representaría eventualmente a los trabajadores, ¿no es cierto?, dentro de ese Estado cívico-militar, y otro grupo contestatario, primero con la Coordinadora Nacional Sindical, después de la Central Unitaria de Trabajadores, y hay ya una muestra de atomización, a pesar de que los trabajadores tienen mucha fuerza en la recuperación de la democracia del país. Pero hoy día, ¿cuál es el estado del arte? En el sentido de que hoy día tenemos una cantidad mínima de trabajadores sindicalizados. O sea, uno podría pensar que la atomización está latente, no por la fuerza, digamos, que se ejerce desde el poder, sino porque forma parte también de una cultura de la individualidad, ¿no?, en que cada uno quiere trabajar para su santo. O sea, el sistema neoliberal apunta fundamentalmente a crear una situación distinta donde la solidaridad pasa a un segundo plano y desaparece. Ejemplo concreto, la gente sale a gritar a la calle masivamente, 1 millón de personas, 2 millones de personas, no más AFP. Entonces se habla de un 5% como aporte que podría significar un porcentaje para un fondo solidario para aquellos que tienen una baja pensión. Y la gente se opone. Todos los estudios de opinión pública muestran que el 5%, si llegara a considerarse como un aporte del Estado, de los empresarios, todavía no está claro eso, ese aporte es para mí. O sea, don todo para mí es la consigna de los mismos que están marchando en la calle por no más AFP. Y eso demuestra entonces que también existe un individualismo exacerbado. Pero otro elemento importante que me gustaría que comentara como dirigente de los trabajadores es la reducción sustantiva que hubo en los últimos años de trabajadores sindicalizados y del problema que hoy día nos muestra la Central Unitaria con una crisis interna que yo no sé si la opinión pública alcanza a visualizar y cómo la entienden ustedes también, porque eso atenta en gran medida a las reivindicaciones que puede plantear el movimiento sindical, porque es un movimiento que está atomizado, porque hay otras organizaciones sindicales, por lo menos 2 más, pero además la Central Unitaria de Trabajadores tiene una especie de atomización interna. Esa es la visión que uno tiene desde fuera. Sí, bueno, lo primero que yo quisiera señalar en todo este tránsito de ideas que se ha ido generando es que hay que entender un elemento que para nosotros también es fundamental destacarlo, yo particularmente para mí también, en el sentido en que si uno hace el dibujo de lo que era el año 73 y en qué consistía el desarrollo del poder sindical, porque también hay que hablar del concepto de lo que es poder sindical, que se expresaba en 2 áreas que eran fundamentales. Una era el área propia del desarrollo de calidad de vida de los trabajadores, desarrollo del tema interno de su negociación, pero también había un elemento fundamental que aportaba el organismo sindical en Chile, que era la construcción de visión de país. Y es un elemento que no hay que dejarlo fuera en un debate. ¿Por qué yo lo señalo así? Porque eso es también un tronco histórico que tiene el movimiento sindical. O sea, la FOS, y entendiendo que también que la FECH tiene más de 100 años de vida, ya venían construyendo un concepto de alianza social obrero-estudiantil en ese periodo. ¿Para qué hablar de la CTC? Pedro Aguirre Cerda llegando al gobierno, los frentes populares. Visión de sociedad también para construir. La CUT antigua, todo lo que parte creándose en el año 52. Una sola muestra breve respecto a este tema en lo cultural. Hubo un intercambio entre artistas, gente que tenía muy relacionado en ese aspecto con la CUT en el año 52. Y después eso se desarrolla de tal manera que en los años 70
Inti Illimani, Víctor Jara, muchos grupos más, y las distintas expresiones culturales tenían al centro de construcción social al trabajador. Y eso porque es alianza social para construcción. O sea, tampoco quitemos el mérito de que el movimiento sindical lo construye solo. Y yo lo digo por propósito de un elemento también. Hay documentación que indica que el día 12 de septiembre parte la lucha del movimiento sindical chileno contra la dictadura militar. No parte el año 83. Y las expresiones de organización sindical se dieron con toda la crudeza y dureza y con todos los costos de vida. Hablamos de degollados. Hablamos de gente que lo sacaron de sus casas por ser dirigente sindical y que no volvió nunca más a su casa. Estamos hablando de violación de derechos y de gente que inclusive pasaba. Yo escuchaba la radio cooperativa en ese entonces, bueno, personas que los mismos militares los mataban y los dejaban colgando en las rejas ahí en Pudahuel, para cuando saliera la trabajadora y el trabajador a laborar, no participara. Entonces, cuando se instala este tema, y aquí voy también al elemento fundamental ya respecto al tema de los 80, el famoso plan laboral. Claro, aquí se plantean son los 4 pilares que tiene ese tema. Y veámoslo. El primero, negociación colectiva efectivamente dentro de la empresa. Claro, si yo hago la síntesis de lo que es la reforma actual, alguien me podrá decir, bueno, pero ¿y ahora por qué no pelean por la negociación por rama de la producción? La negociación por rama de la producción partió en Chile a lo menos desde antes del año 52. Y búsquenme un aspecto legal donde está el documento que eso fue producto de una negociación, de un convenio o algo legal. Era de hecho. La negociación colectiva ramal recién viene a tener un marco de legalidad en el año 1972 con Salvador Allende a la cabeza. Y son elementos que hay que ponerlo para el debate. También me podrán decir la sindicalización, sí, pero la sindicalización llegó a un 33-34%, que es el periodo más alto de sindicalización en Chile, en el año 1972. Y con todo lo que aquí se plantea, que yo lo comparto, con sindicatos comunales también, campesinos, con toda un área de... Pero nunca se superó la sindicalización más allá del 33, 34, 35%. A lo mejor la historia tendrá que juzgarnos desde el punto de vista sindical en su conjunto, que no es un sindicalismo de cantidad, a lo mejor tiene que ser un sindicalismo de calidad. Puede ser. Y yo lo señalo también, ¿por qué? Porque si el pilar de negociación colectiva por empresa que se instaló tan duramente, efectivamente es un golpe. Porque más que tú negocies por ramo de la producción, más que tú negocies con un piso básico como se plantea acá, que es un tema súper simple de entender. Yo negocio 1 metro de construcción de concreto, en el caso de la construcción, con un valor piso en todo el país. Ese es un piso de negociación para rama, y eso después tú lo vas modificando dependiendo si la zona es más compleja o menos compleja, si hay el norte o el sur son zonas extremas o no. Pero ese tema también deja fuera algo que no hay que olvidar, que es la huelga por solidaridad. Que es el aporte social que también el movimiento sindical lo tenía en el contexto de rama de la producción, si no solamente se movían por rama, sino que también había todo un tejido de huelga por solidaridad que se fue perdiendo al paso del tiempo también, y que los nuevos legisladores desde yo diría, de a continuación de los 80, de los 90 para adelante, no quisieron nunca variar. Pero también el concepto de huelga. El concepto de huelga también tiene elementos que son de hecho y que son de derecho. Así como hablamos de las masacres emblemáticas, en el caso que yo ya mencionaba, Santa María de Iquique, bueno, y no son emblemáticas las movilizaciones nuevas de los años 90 y 2000. Yo quiero recordar, por ejemplo, el año 90, en una empresa de bicicleta que está en Américo Vespucio Norte, muere un trabajador por oponerse a un bus de carabineros que iba entrando rompehuelga. O vamos a olvidar lo que pasó con el obrero forestal que se desesperó y se enfrentó a carabineros en una retroexcavadora, que era otra, no es la que algunos hablan políticamente, pero terminó acribillado. O no vamos a acordarnos también en el caso de los contratistas de trabajadores que han muerto también en ese sentido. Entonces, pareciera que eso se pierde. Y yo lo digo ¿por qué? Porque mira, cuando hablamos de libertad sindical, como lo dibujaba Piñera en los años 80, era una falsa concepción de libertad sindical. Era esto que estamos viviendo hoy en día. Divídete.
Pero también hay que decir elementos. Bueno, ¿y cómo fue la educación, el cambio de educación en los 80 también como un pilar social para educar a los trabajadores con concepto individual y no colectivo? ¿Cómo fue el cambio constitucional que también nos tiene amarrado con todas estas demandas sociales que se plantean aquí? Salud, jubilación y muchos más. Y el tercer pilar obviamente es el laboral, si son los tres pilares que Pinochet deja como una herencia de instalación de modelos. Sujetos ideológicamente individuales y educados para eso y para consumir. Trabajadores que antes iban y paseaban en los parques y hoy día van a pasear al mall. Entonces es algo más profundo los efectos del modelo neoliberal. Entonces yo lo señalo ¿por qué? Porque cuando hablamos de atomización del movimiento sindical, sí, pero esa atomización tiene efectos, yo diría que es más consecuencia que inicio de un proceso desde los años 90 en adelante. Claro, yo lo digo emblemáticamente cuando fue la huelga de Movistar. Fueron 24 sindicatos que negociaron contra una sola gerencia. O sea, ese es el resultado que tenemos hasta el día de hoy, y no es solamente en el aspecto laboral, sino también tiene un patrón de conducta individual que no se logra expresar de un punto de vista social y sindical. Y termino con un elemento. Yo creo que cuando hablamos de crisis de la central, yo creo que nosotros tenemos que también condensar lo que ha ido pasando en este periodo. Porque, por ejemplo, yo puedo compartir de que se requiera un nuevo código del trabajo, como es lo que comúnmente necesita. Pero yo tampoco me puedo olvidar, aún no siendo dirigente sindical, pero igual me hago cargo del contexto histórico de la COT, que en los años 90 estuvieron las leyes Marco. ¿Y qué pasó del 88 al 90? Que todas las aspiraciones que teníamos los jóvenes de ese entonces, de haber terminado con la dictadura militar, chocaron nuevamente con la medida de lo posible. ¿Queremos código del trabajo nuevo? No se puede porque si no pueden volver los militares. Y eso pasó. Y eso fue real. Y la instalación del modelo de los 90, el costo que estamos pagando del año 2000 en adelante. Yo creo que si no hubiera sido una remesón del movimiento estudiantil del 2011, muchos todavía estarían diciendo de que no habrían posibilidades de avance más de 50, 60 años. Y yo creo que hay crisis. Yo creo que la crisis de la CUT tiene un elemento que es fundamental, que yo diría que es una crisis para poder mejorar y cambiar el escenario que se tiene. Pero también está en un contexto también de crisis, yo diría positiva, que tiene no solo la CUT, sino que tiene el movimiento sindical en su conjunto. O sea, los que son dirigentes sindicales o trabajadores, preguntémonos cuántos son los socios que van cotidianamente a asamblea de sus sindicatos base. O el dirigente, ya hay visiones, ¿no? Si yo te voto por ti, porque tú tenés que ayudarme a la caja de mercadería a lograr lo que yo quiero, y eso es lo que estamos pagando de costo modelo. Por lo tanto, yo creo que ahí lo que pasa se transita en una crisis de envergadura mayor. Muchas gracias, Marco Canales. Bueno, yo quiero plantearle al abogado César Toledo, hay una serie de disposiciones legales que se han implementado durante la recuperación de la democracia. Hubo una última reforma laboral que hizo mucho ruido porque desde el mundo empresarial se afirmó que eso destruía las fuentes de trabajo, restaba oportunidades a aquellos que iban a trabajar por primera vez, se reclama desde el mundo empresarial flexibilidad laboral. En fin, los derechos de los trabajadores, ¿qué tanto han avanzado desde la recuperación de la democracia hasta hoy día y qué camino falta por recorrer? Así en forma sucinta, para tener una idea, digamos, panorámica, ¿cuál es el estado del arte? Lo más sucinto posible. De vuelta a la democracia se pensó, porque había varios indicios para ello, y de hecho el programa de Patricio Aylwin hacia allá lo enfocaba, de que iba a haber un cambio en 180 grados respecto del modelo de relaciones colectivas de trabajo. Pero prontamente eso se vio frustrado, probablemente por las amenazas que Marco hace referencia, hace hacer algún tipo de explicación. Lo cierto es que ya cuando esas amenazas están diluidas, ¿ya? Y cuando ya no está la excusa tampoco de que no están los votos en el Parlamento, bueno, tampoco está la voluntad política para llevarlo a cabo. Entonces, desde mi perspectiva, habiéndolo estudiado con bastante detención, las reformas que se llevan a cabo desde en lo colectivo, desde la ley 19.049 del año 91 en adelante, son modificaciones bastante cosméticas.
y no son modificaciones sustanciales. Cuando digo que no son modificaciones sustanciales, porque no alteran, lo que yo ya he señalado acá, este modelo de un sindicato pequeño, poco representativo, multiplicado siempre en lo más descentralizado posible, al nivel de la empresa, una negociación colectiva que es estimada como un verdadero procedimiento, no como una herramienta potente de sindicatos potentes, y un derecho de huelga que permanentemente ha sido limitado. Si no ha sido limitado por la ley, ¿en qué sentido? Que la ley lo que intentó hacer fue encarecer el reemplazo de trabajadores en huelga. Pero por mucho tiempo eso quedó en nada, además, porque la jurisprudencia de la Corte Suprema por cerca de 8 años la dejó en cero, incluso esa modificación que ya era tibia. Entonces, las modificaciones han sido, insisto, mínimas. O sea, no estamos hablando acá de remover obstáculos para establecer los cimientos de una negociación ramal. Esa que efectivamente, como tú bien indicas, y lo reconocían en dictadura también, cuando se dicta este decreto de ley, el 2376 y 78, se reconocía que había ramas de actividad económica como la construcción, la marítimo-portuaria, cuero y calzado y panificador, que hace muchas décadas venían negociando supraempresarialmente, ¿ya? La única que había sido por influencia legal había sido la campesina, digamos, pero el resto no. Eso no se reconstituye. No se reconstituye, pero para nada. La pasada de cuenta que hace la dictadura con los campesinos organizados tampoco se elimina, ni siquiera con esta reforma. ¿A qué me estoy refiriendo? Lo hace sutilmente, como lo hizo generalmente José Piñera al dictar estas normas, muy brillantemente desde su perspectiva, que es prohibirle a los trabajadores la huelga a los que tienen un contrato por obra transitoria o de temporada. ¿A qué se está refiriendo? Básicamente al trabajador agrícola que no va a poder negociar colectivamente con derecho a huelga. Entonces se plantea ahora con esta reforma, no, ahora sí, como para ir viendo que ahora sí que va a haber un avance, va a tener en definitiva este derecho a negociar colectivamente. Basta leer la ley actualmente vigente para darse cuenta que la negociación, la única que le ofrece en definitiva, no tiene derecho a huelga. ¿Qué quedamos entonces? Una vuelta al estado primitivo prácticamente. Entonces eso apuesta a ¿qué? Bueno, a un mirarse hacia adentro del movimiento sindical. Ya esta crítica hacia José Piñera ya llega a cansar, creo yo, porque hay que ver más allá, digamos, ya no basta. Entonces yo aquí traería a colación pensamientos, para mí, del dirigente sindical más lúcido del siglo XX, que fue Luis Emilio Recabarren, bastantes peldaños arriba que sus pares, en definitiva, desde mi perspectiva, y era tremendamente autocrítico con la propia organización de los trabajadores y con los trabajadores en general. O sea, ¿qué debían hacer ellos mismos, no otros, ellos mismos, para salir del estado en que estaban? Y entonces, a esas alturas, ¿qué es lo que hacía? Necesidad de mejorar la educación, por ejemplo. Necesidad entonces de construir escuelas nocturnas. ¿Por quién? Los propios trabajadores. Fortalecer el ahorro. Evitar el alcoholismo, las altas tasas de alcoholismo de los trabajadores. ¿Cómo se construye el sindicalismo con esas tasas? Bueno, un Recabarren del día de hoy, pienso yo, estaría pensando en el alto endeudamiento y en el individualismo de los trabajadores. Con el alto endeudamiento, ¿quién puede sostener una huelga más allá de escasos días? Y que entonces, a preocuparse que el sindicato no esté ocupando las cuotas sindicales para paquetes navideños, ¿no? Para resistir durante la huelga. Bueno, eso el día de hoy está perdido. O sea, yo creo que estaría revolcando en la tumba si supiera esto de los bonos de término de conflicto, en definitiva. El pan para hoy día y hambre para mañana. Digamos. Ese fue, digamos, que el momento en que la dictadura sabe que ganó, porque este es un éxito, en definitiva, para lo que se planteó, o para el modelo neoliberal, es el momento en que los trabajadores se jactan de haber ganado el bono de término de conflicto, ¿no es cierto? Que les va a permitir comprar el televisor para ver, no sé, la Copa Confederación, por decirlo al tiempo de hoy día. Ese es el éxito. Y dejar de pensar en grande, dejar de pensar en el estar coaligados, pensar políticamente, eso que prohibió este mismo decreto de ley del año 78, le hacía hacer un juramento a cada dirigente sindical de que no se iba a comprometer en temas políticos, digamos, y que no tenía un pasado ni un futuro político. Bueno, evitar entonces que hablaran de AFP, de lo previsional, de la salud, de todo aquello que evidentemente que los convoca. Preocuparse únicamente de lo micro y de sí mismo, no del de al lado. Y si no te gusta el sindicato en que estás, pues bien, te cambias al de al lado. Entonces es un modelo exitoso para el que lo construyó. Lo que sucede es que quien lo construyó no perseguía el desarrollo sindical. Es como hablar del éxito del modelo previsional chileno. Es exitoso, por cierto, para lo que tuvieron en mente, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para llevar esos grandes caudales de los trabajadores al sistema financiero. Exitoso. Lo que pasa es que no perseguían
un modelo realmente de seguridad social. Lo mismo en el caso laboral. Marcos Canales, bueno, dicho esto, uno podría pensar que la Central Unitaria de Trabajadores que viene saliendo de una elección estaría elaborando o tendría pensada una estrategia en función de recuperar el espacio perdido y lograr otro tipo de reivindicaciones dentro del sistema, porque a esta altura uno se da cuenta que no están en condiciones de cuestionar todo el sistema para sustituirlo por otro, sino más bien dentro del mismo sistema plantear posibilidades de avance sustantivos que permitan mejorar la condición de los trabajadores que se encuentra desmedrada, tal como lo describe el abogado. ¿Cuál es la estrategia que tiene la CUT para enfrentar el futuro? Bueno, la estrategia es sin duda que se requiere un reordenamiento de un punto de vista más orgánico de lo que tiene que ser el tema de los propios trabajadores, pero algunos elementos yo quisiera igual tirarlo en ese sentido. Efectivamente hay un elemento que pasó como colado en los años 90, que tiene que ver con el tema del primer intento de modificación en el caso laboral que aquí se menciona, y efectivamente en el caso, no recuerdo si fue, parece que fue más Lagos que Elwin, o sea, más Lagos que Frey, que celebraban respecto a algunos elementos que fueron totalmente falsos. Lo digo a propósito de qué cosa. O sea, por ejemplo, cuando tú constituyes un sindicato, te decía que para un piso de constitución son 25 trabajadores. ¿Qué hizo en ese entonces los ministros que estaban en ese periodo? Lo bajaron a 8. Le dijeron, ¿sabes qué? Constituye un sindicato con 8 trabajadores y de esos 8 trabajadores tienes un dirigente por un año y si en el año logras tener los 25 sube a 3, si no, muere tu sindicato. Claro, comunicacionalmente al año todos celebraban que habían aumentado las cantidades de sindicatos en Chile. Efectivamente, aumentaron la cantidad de sindicatos, eso no se puede negar. Pero lo que no dicen es que al constituir sindicatos con 8 fue prácticamente las propias pugnas que existían también, pues existen en el mundo sindical, más allá también de la propia central, en que era más fácil dividirse que debatir y ponerse de acuerdo en un colectivo, generaron que un sindicato de 24 lo dividía ahí por 2 sindicatos de 8. Por lo tanto, ¿aumentaste la cantidad de sindicatos? Sí, pero en base a la misma cantidad de sindicalizados. Es un elemento que hay que decirlo. Pero también el tema, y yo comparto plenamente lo que se plantea aquí el abogado, que lo más desastroso fue este tema también de imponer de que las huelgas, en el caso de permitir rompehuelgas, fueran pagadas por unidades de fomento. Es decir, que por cada cantidad de trabajadores que había, y si había que meter rompehuelgas, la empresa te pagaba una unidad de fomento, que al final nunca las pagó porque las huelgas siguieron igual. Entonces yo lo señalo por qué en ese aspecto, porque efectivamente nosotros tenemos que construir desde los 2 puntos históricos que tiene el movimiento sindical. Construcción sindical para los trabajadores, pero también construcción sindical de un punto de vista social. O sea, nosotros no podemos abandonar el concepto de sindicalismo sociopolítico, porque es un trabajador que ve su ente en un punto de vista laboral y sindical para organizarse, pero también tiene el derecho que quiere impedir, lamentablemente tiene nombre y apellidos Piñera, aunque algunos digan que ya pasó de moda seguir dándole a Piñera, que es la derecha política de este país y la derecha empresarial. Y eso todavía operan permanentemente y por lo tanto, ¿por qué ellos nos quieren negar a nosotros respecto al tema del desarrollo de que un trabajador o una trabajadora piense y sueñe en el Chile que quiere? ¿Por qué nos bombardean también en que supuestamente es más importante la crisis de la CUT que lo que pasó en la SOFOFA? Pues acordémonos. No, hay un gran debate ahora por alguien que andaba filtrando información en la SOFOFA. Y la SOFOFA dice que pena lo de la crisis de la CUT, pero cuando uno hace conferencia de prensa para decir, bueno, y le devolví la mano a la SOFOFA, bueno, ¿y cómo están ustedes? No se responde en ese aspecto comunicacionalmente. Pero la estrategia para nosotros de fondo, en primer lugar, construcción social de país. Y eso significa alianza social. Y ya nos hemos dado cuenta que efectivamente hay una sociedad que es más crítica que antes, sí. Que plantea concepciones no de partidos tradicionales, también. Y no podemos dejar a esa gente afuera. O sea, la construcción sindical no es solamente de 1 o 2 partidos, tiene que ser más amplia. Y para eso nosotros estamos construyendo eventos que permitan también desde las CUT provinciales, porque por lo menos la gracia que tiene esta central todavía, que ha mantenido en el caso de la CUT, es que tiene representación a nivel nacional. Y es no menor en estos tiempos.
Y por lo tanto es construir alianza social, pero también abajo. Identificando problemáticas que correspondan y que a Santiago no llegan. O sea, el problema de la crisis de Atacama hay que enfrentarlo allá en Atacama con los trabajadores de Atacama y empujando con los trabajadores de allá. Lo que pasó en Aysén, en Magallanes, también de las movilizaciones que existieron, también la CUT cumple un rol, pero necesitamos condensar más ideas de carácter también social para detectar qué hay. De repente tenemos universidades como La Serena, donde lamentablemente aparecen, y yo no lo digo por un tema de opción, cada uno tiene su opción de estudiar lo que quiera, más periodistas que gente ligada a la propia realidad de trabajar en La Serena. Y después se tienen que venir a Santiago. También un elemento fundamental, y con esto termino en ese sentido, y nosotros decimos, ¿por qué tenemos que esperar a que haya una ley que nos diga que hay que negociar por rama de la producción? Si lo hemos hecho, pues. El primer paro de los trabajadores de la basura del área metropolitana fue una negociación supramunicipalidad, porque se negoció con la Asociación de Municipalidades. Es una negociación por rama de la producción. Las primeras movilizaciones y negociación con Codelco de la CTC fueron directamente con Codelco y no con los intermediarios. Esa es negociación por rama de la producción. Las negociaciones que cuidamos tanto y hay que seguir manteniendo de la mesa del sector público es negociación por rama de la producción. Eso se sigue haciendo. Y por lo tanto nosotros estamos adecuando las secretarías de la CUT para ordenar al movimiento sindical que tenemos de afiliados por rama de producción. Y ramas de producción que tenga una rama financiera, una rama del transporte, una rama también que tenga que ver con el caso marítimo portuario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque primero, para que se unifique un sindicato no es un tema mecánico. Tienes que juntarlos en demandas únicas que permita que a lo mejor en ese paso estos sindicatos que son tan chicos se definan en unirse para ser un sindicato un poco más grande y más potente. Y nosotros estamos en ese aspecto también desarrollando unidad por rama de la producción. Y por lo tanto no es algo que hay que esconder porque están los documentos también dando vuelta en internet y vamos a negociar por rama de la producción. Y por último, ¿por qué? Porque tenemos que empujar, pues para nosotros el debate de la reforma laboral no ha terminado, son un sinnúmero de más puntos que hay que buscar para buscar la mejora para el trabajador y la trabajadora de nuestro país. Bueno, agradecemos de paso al Museo de la Memoria que han sido anfitriones para esta conversación. Aquí está su director, Francisco Esteves. Sin duda que esto tiene que ser, digamos, proyectado a través de los documentos que van a quedar establecidos, digamos, como parte de este debate, porque aquí hemos recurrido a la memoria, porque sin memoria es difícil construir futuro, digamos, en este presente que estamos viviendo. Así que vamos a ir a la parte final con un minuto, abogado, para una reflexión en torno a esta conversación. Bien, reflexión final, de lo cual no pudimos hablar lo suficiente, que tiene que ver con la actual reforma legal. Básicamente no innova mayormente con el plan laboral, lo decía yo, en materia de sindicalización, por ejemplo. No solo es piso y techo la empresa, sino que dentro de la empresa hay un solo sindicato que es el que vale realmente, es la empresa. Si usted quiere negociar colectivamente con un sindicato interempresa incluso, ¿qué es lo que le dice la ley recién aprobada? Los integrantes de la mesa negociadora tienen que ser todos subordinados a ese empleador. En materia de negociación colectiva, más compleja que nunca, se quería simplificar, está más compleja que nunca. En materia de huelga, se dijo, ahora es derecho de huelga, esa es como la gran conquista, pero leamos la letra chica. La letra chica, ¿qué significa? La calificación de servicios mínimos y de equipos de emergencia, que ahora cobra más importancia que la propia negociación. Antes de la negociación, antes de la reforma era durante la huelga. Esto para resumirlo. Luego, servicios esenciales, se mantienen las normas sobre servicios esenciales. Es de los pocos países en que los servicios mínimos no están conectados con los servicios esenciales. Y a través de una declaración ministerial hay una serie de empresas cuyos trabajadores no pueden, está prohibido ir a huelga. Y se los lleva a un arbitraje que no tiene nada de razonable, porque el árbitro tiene que darle el 100% o a los trabajadores o a la empresa. ¿Quién va a ir a ese arbitraje? Y entonces, además, ahora la renovación de faena la puede quitar cualquier juez de la República. Y por último, tomo nuevamente palabras o directrices de Recabarren, en el sentido de que lo que tiene que hacer el movimiento sindical, que en parte yo creo que lo ha hecho con esta reforma, es tener un juicio crítico, digamos, respecto a lo que está sucediendo también en las normas y una independencia del gobierno de turno, una mayor autonomía. ¿Por qué? Porque desde mi perspectiva, el movimiento sindical, e incluyo la CUT en esto también, ha sido cooptado políticamente. Y entonces, esa independencia es absolutamente necesaria para no prestarle, en definitiva, por ejemplo, apoyo, a un mediocre proyecto de ley como fue el que ha desembocado en la ley 20.000
940 recientemente aprobado. Ese es un punto, creo yo, de partida esencial sobre el cual creo yo que hay que seguir debatiendo. Marcos Canales, su minuto. Sí, a mí me complica la palabra autonomía porque autonomía fue como el pilar principal del discurso que, aunque sea repetitivo, lo plantea José Piñera de lo que tiene que ser el concepto de relaciones laborales en Chile. O sea, yo diría independencia, no autonomía. La independencia es distinto en ese sentido, autonomía es marginarte todo. Y eso, cuando yo hablo de sindicalismo sociopolítico, autonomía me margina particularmente de ese concepto. Pero para no entrar ya en la parte final del debate, solamente señalar algunas cosas. Efectivamente, yo no voy a defender una reforma laboral que en el fondo fue totalmente podada por instancias que están actualmente, tanto por el gobierno, lo digo, por el rol que jugó la derecha política y empresarial, y que supuestamente si la reforma es tan mala, todavía tenemos gritando y pataleando a los empresarios de nuestro país que no quieren esta reforma tampoco. O sea, no la quieren. Y yo quiero dar, mira, y sin defenderla, porque también hay que decir una cosa, también la reforma tiene que tener un tránsito para implementarse para que tú la evalúes. Entró en abril. Y mira los detalles. Ha llegado, y por eso hay que cuidar también el aspecto de cómo tú defiendes, no la reforma, pero los derechos que tú tienes que hacer con los trabajadores. Porque casi nosotros llegó una empresa, o sea, un sindicato que tenía que ver con el tema de calzado, a preguntarnos simplemente por qué el empresario lo estaba obligando a firmar el famoso tema de los turnos de emergencia dentro de su empresa. Bueno, pero y en el apego legal que dijimos, le respondimos lo que corresponde a la ley. El turno de emergencia no es para ustedes. Legalmente no es para ellos. Y efectivamente el empresario legalmente después entendió con abogado y todo que no era para ellos, porque ¿cuál era el tema de emergencia que tenían de que la empresa o que sus trabajadores fueran a huelga y le tenían que dejar un turno de emergencia? Si los turnos de emergencia son para empresas, como por ejemplo, no voy a mencionar para no hacer publicidad a nadie, una empresa transnacional de vidrio que un alto horno que tiene demora 20 días en apagarlo y 20 días más en que el alto horno vuelva a tener la temperatura suficiente para derretir el vidrio y hacer botella. Yo trabajé 2 años en ese tipo de empresa. Y por lo paso, ¿qué pasa si tú tienes una huelga de 15 días y al final tenés 30 días para la empresa? Puede ser, yo lo digo, yo no es mi afán defender punto por punto el tema, porque yo creo que el tema de lo bueno y lo malo se va a tener que entender en la propia implementación. Y yo quiero, pese a todo, como también hubo un problema, y yo diría, igual hay que saludar, que también hay cosas que se plantean como que son de hecho y no lo son. Cuando se dice, por ejemplo, que la huelga más larga que hubo en el norte en una minera privada no se pudo negociar por culpa de la reforma y se estaba negociando con el código antiguo. Pues ni siquiera negociaban con la reforma, entonces también de repente nos transforman mentiras que son verdades y nosotros empezamos como a darle en ese sentido. Termino con un elemento fundamental. No hay ninguna reforma en Chile que pueda lograr captar la inquietud del movimiento social sin terminar antes con la Constitución de la República. Yo lo digo por un tema. Si el libre mercado está puesto en la Constitución, bueno, y el derecho al trabajo no es constitucional. ¿Cómo tú defiendes entonces de un punto de vista jurídico que no está? Algunos países lo tienen. Implementación de convenio internacional. Uruguay no tiene código laboral propio. Ellos funcionan con los puros convenios internacionales de la OIT, directamente. Entonces, ¿por qué digo ese tema? Claro, nosotros como CUT, por ejemplo, desde la experiencia pasada con Bachelet, nosotros dijimos, no nos sirve una FP estatal. Y nunca hemos estado por una FP estatal en este periodo, solo que es un nuevo modelo del tema previsional. Porque si ya pasamos por el debate de que una FP estatal, ya le consultamos a los uruguayos, que eran los maestros de la FP estatal, y no cabe en este país con esta realidad. Y por lo tanto necesitamos cambiar esta constitución para poder producir los cambios en las distintas áreas que sean. O si no, nunca vamos a poder cambiar la educación, nunca vamos a poder cambiar el sistema previsional o nunca vamos a poder cambiar la realidad laboral. Bien, ¿tienen micrófono ahí o no? ¿Sí? Si alguien quiere hacer alguna consulta al cierre. ¿No hay consulta? Bueno, les agradecemos que sea. Acá hay una consulta.
Claudia Muñoz, presidenta del Sindicato de Profesionales y Técnicos de Agua Andina. Más que nada quiero hacerle una consulta a Marco sobre la crisis de la CUT. ¿Qué opina él sobre el fraude que hicieron los sindicatos, ya confederaciones, y que fue la CUT quien se allanó y aceptó todas estas acusaciones en 2 demandas que se hicieron? Ya, y lo otro, ¿por qué se realizó una elección ya en forma parcial, que solamente se eligió a la CUT, al directorio nacional, cuando el tribunal ordenó que fuera una renovación total, ya una elección total apegada a los estatutos? Lo otro, ¿cómo se resolvieron las observaciones de los estatutos? Ya observaciones de fondo, como por ejemplo que en el Congreso no se cumplieron con el quórum. ¿Cómo se hace que no se respeten en las organizaciones sindicales dentro de la central? No se respetó el quórum que establecían los estatutos, y lo otro, que tampoco se exhibieron los estatutos en el momento que se modificaron en el Congreso del 27 y el 28 de enero. Sí, mira, yo quisiera ser franco en el debate. Yo creo que lo primero, con el Tribunal Constitucional Metropolitano, porque no era el nacional, era el metropolitano, ¿sí? Nosotros operamos con lo que ellos indican. Ya hay documentación respecto al tema. Lo primero que hay que decir es que efectivamente hubieron problemas de fondo, de forma, respecto al proceso electoral que tuvo la central en agosto del año pasado. Y todos los sectores lo reconocieron sin drama. Y todos los sectores, y no solamente un sector fue afectado, son muchos los sectores que fueron afectados, y por un tema de credibilidad se tuvo que hacer el Congreso. ¿Y el Congreso en qué consistía? En que efectivamente en el debate se planteaba, primero, que había que transparentar padrones. Los padrones son públicos ahora, están en la página. Y tú ves temas como gremios que dicen, no, nosotros somos 15.000 los que estamos acá, pero cancelan por 4.500. Y en base a eso su ponderado y su tema de cómo votan respecto a la CUT. Elementos también, como decir, y en mayo, digo, están hasta los... Ahora el cuidado fue poner hasta cuánto cotizan, y eso es un elemento que se va a hacer cada 3 meses por tesorería, como una manera de decir, ahí está el padrón público. Aprendimos en ese tema. También un elemento que hay que decirlo. Dijimos de que un presidente no puede ser electo por 2 periodos consecutivos, o sea, después de 2 periodos no puede volver a ser electo como presidente de la central. Es un elemento que está, y está en los estatutos. También dijimos que el tema que efectivamente, y algunos no lo entendían así, aunque se explicaba, y se sigue manteniendo, que de enero a abril inicialmente, que fue lo que acordó el propio Congreso de repetir las elecciones, no había un margen para hacer el trabajo de padrones respecto al tema voto universal. Y un producto de esta misma crisis que se plantea aquí. ¿Por qué lo digo? Porque en el fondo, yo no sé, y son elementos que se dieron. O sea, ¿cómo tú haces bajar a un minero que esté en una empresa minera en el norte de Chile a votar respecto al tema? Como, claro, y también había una pelea que se dio, y que es natural decirlo, respecto a los públicos y privados. Yo soy público. Nosotros tenemos cultura de votación, inclusive de voto universal. Pero también en ese aspecto se plantea de que de aquí al tránsito, yo digo, no 4 años, sino 3 años más, va a haber voto universal en la central. Y eso no es que nosotros lo aseguremos, están los estatutos. Lo que pasa es que más de alguien se enredó, para bien o mal, con intencionalidad o no intencionalidad, de definir de que no. Se confunde con el artículo transitorio que era haber hecho este proceso electoral. Pero este proceso electoral es más. Lo hizo una empresa externa que se llama eVoting. Es decir, una empresa que venía con la elección del colegio médico, venía con otros tipos de elecciones, inclusive elecciones, hasta hizo el proceso eleccionario en la UDI. Y por lo tanto, ellos son los que se encargaron de elevar el proceso respecto a todo lo que había del sistema de votaciones, y generó el grado de transparencia que tenía este proceso eleccionario. Y yo creo que efectivamente hay que buscar elementos que permitan también, más allá, democratizar al conjunto del movimiento sindical. Porque yo lo digo con esa sinceridad. A propósito de un gremio, que yo no tengo drama en decirlo, a propósito de la FEMPRUS, que patalean permanentemente por el voto universal en la CUT.
Y ellos no tienen voto universal. No lo tienen. Se juntan en un congreso y cada delegado vale un voto y eligen su directiva. Y eso es su espacio democrático. Si el voto universal también es un elemento que hay que aterrizarlo a los distintos gremios que hay. Entonces yo termino en ese elemento diciendo, mira, hablar de que efectivamente hubo problemática, sí, pero nosotros estamos dispuestos a seguir enfrentándolo, y no lo digo nosotros, ni una lista, ni nada, sino que el tema del movimiento sindical en construcción de lo que hay que hacer también de un punto de vista de democratizar más, avanzar más y perfilar más también el movimiento sindical. Bien, ¿no hay nadie más que quiera preguntar? Parece que no. Queremos agradecerle, eso sí, a Marcos Canales y a César Toledo la gentileza que han tenido a participar en esta conversación, y bueno, esperamos que sigan los debates, porque hay otras temáticas que se van a plantear acá en las próximas semanas, así que están todos cordialmente invitados, y esperar que pongan en la ciudad de Santiago una estufa gigante para que la gente se pueda acercar acá. Muchas gracias, buenas noches.